Soy buscadora desde mis 14 años. Tengo desaparecido a mi padre, Julio Alberto Pérez, a su hermano, Luis Alfredo Cardona, cuales desaparecieron juntos un 16 de mayo de 1996 en la vereda Pueblo Plano, el corregimiento de Cacerí, en Cáceres, Antioquia. Desde el mismo día en que desaparece mi familia, desde ese mismo día empiezo a buscarlos. Tenía solo 14 años y empecé ese día sin saber qué era buscar, sin entender que nunca iban a regresar. Inicio estos procesos desde muy joven, pero mi participación en los espacios de representación de las mesas a las que hago parte de la Ley 1448, la mesa de don Matías, la cual coordino, la mesa departamental y la mesa nacional en la cual represento a las más de 120.000 víctimas de desaparición forzada de este país, inicia con la Ley 1448 y con ese protocolo de participación que permite que el hecho de desaparición forzada llegue a las mesas. En mi municipio, la personera y mi familia me impulsaron a que participara en las elecciones de la mesa municipal y en el momento en que lo hago no sabía qué eran las mesas de participación. Era totalmente desconocido para mí lo que era una mesa de participación. Llego a la mesa nacional y esas organizaciones de base que me han construido, las cuales me acogieron, como la Organización de Magdalena, la Mesa de Desaparición Forzada del Departamento de Antioquia, fueron enseñándome cosas que para mí ya sabía, pero que desconocía que eran procesos de búsqueda. Inicio en las mesas de participación y desde que Nuestro Hecho está vengo representando nuestro hecho, nuestra búsqueda y tratando siempre de articular y de decir de que existimos en estas mesas porque las organizaciones de base trabajaron para que existiéramos en ellas y haciendo y logrando entender de que nos tenemos que articular para la búsqueda. Es así como en esa articulación, en el tiempo en que estuvimos en pandemia y estando hospitalizada, pensaba de qué manera íbamos a nosotros desde el encierro y desde las mismas clínicas donde nos encontrábamos, visibilizar el 30 de agosto. Es así como nace una idea con el Departamento de Antioquia y con Magdalena y las delegadas de la Mesa Nacional de esa época, de hagamos un álbum, busquemos la forma de cómo demostrarle a este país que aún con una pandemia, nosotros los vamos a seguir buscando y queremos visibilizarlos. Empezamos a solicitar a través de chat que nos enviaran imágenes de sus seres desaparecidos, pero que a su vez hicieran un ejercicio que permitiera que ellos pudieran escribirle a sus seres desaparecidos lo que le quisieran decir. Nos encontramos con una experiencia muy bonita y era que habían personas que no tenían cómo representar su ser desaparecido porque no tienen fotografías, pero que recordaban de ellos que les gustaba pintar, que tomaban café y lo representaron en eso que ellos, para ellos significa buscar. Y con una particularidad muy bonita y era que habían personas como yo que nos hemos entregado a ayudar a buscar sus seres desaparecidos, pero nunca nos habíamos tomado el trabajo de escribir para los nuestros. Mi hija Taliana nunca había escrito una carta para su abuelo y escribió una carta para su abuelo. Mi madre nunca le había escrito una carta a mi papá. Ver cómo mi mamá en su carta plasmaba cosas como le contaba a mi papá lo que soy hoy en día, hasta dónde he llegado, lo que he alcanzado. Cuando eso estaba terminando mi carrera de Derecho y ella le contaba a mi papá que su hija quería ser abogada y fiscal de exhumaciones de este país para ayudar a buscar seres desaparecidos. Decidimos que el álbum fuera tal cual las familias tomaban la fotografía y le enviaban. Entonces nuestro álbum tiene cartas que fueron escritas a mano, con ortografía y sin ortografía, con educación y sin educación. Entonces nuestros familiares escribían la carta y conforme tomaban la fotografía y la enviaban, asimismo la plasmamos en ese álbum que la Unidad para las Víctimas de ese entonces nos nombró un diseñador que nos ayudara a ambientarlo, a recrearlo tal cual lo soñábamos. Tenemos más de 300 fotografías y tenemos un sinnúmero de cartas que fueron hasta rasgadas del cuaderno y las tomamos y las plasmamos así. Julio, te quiero contar muchas cosas, ya que desde el día que desapareciste el 16 de mayo de 1996, no volvimos a saber nada de ti. Y todos los días me preguntaba qué pasó y dónde estás. Pero no encuentro respuesta. Te cuento que tus hijas son preciosas.
el mayor regalo que Dios nos dio a los dos. Donde estés, yo sé que ellas te hacen sentir orgullosas, como ella me hacen sentir a mí. Mainer es una mujer ejemplar. Adriana, tú le diste unas alas muy grandes desde el día que desapareciste, que son la fuerza para trabajar como líder en busca de personas desaparecidas como tú. Julio, danos una señal de dónde estás, que tu hija volará por ti y con tus alas, que hoy son las de ella, te arropará y te traerá. Te estamos esperando. ¿Dónde estás? Es un álbum que cuenta historia, es un álbum que cuenta verdad, es un álbum construido de las víctimas, con las víctimas y para las víctimas, para los familiares y para visibilizarnos a nosotros como buscadores y para visibilizar nuestros familiares. Para mí el álbum que tenemos, uno de los grandes sueños es poderlo algún día tener en galería, pero a su vez también poder tener un álbum como tal fotográfico que se le pueda entregar a quienes hicieron parte de este proceso como memoria, como historia, como reparación, como una medida también de satisfacción. Pienso que este álbum ha permitido algo importante, y es visibilizar la desaparición, pero dejar claro que el delito de desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad, no se puede seguir repitiendo en este país. Nos levantamos cada día y uno muchas veces cree que la puerta va a sonar y son ellos. Y yo crecí esperando que la puerta se abriera y llegaran. Asimismo, muchos de los familiares que buscamos, que perdieron sus esposos, mamás que quedaron criando a sus hijos solos, que no pudieron darle una educación en su momento, hoy por hoy se las están dando a ellos mismos. Entonces, es importante decirle a este país y decirle a la sociedad que desaparecer una persona deja huellas imborrables, deja desafíos y retos enormes, porque somos los familiares quienes iniciamos y cargamos la búsqueda, aunque articulemos con la institucionalidad, pero deja familias destruidas psicológicamente, familias que se han desunido por estas situaciones, víctimas en el exilio y víctimas de desaparición forzada en otros países intentando recobrar su vida y a la que hoy queremos hagan parte de esta articulación. Dejan niños huérfanos, madres que esperan a sus hijos y que han muerto sin encontrarlos, sin respuesta. Yo siempre hablo de dos verdades, la verdad del victimario y la verdad de nosotros los familiares. Una verdad que tal vez no se vaya a poder construir en conjunto, porque para lo que ellos es verdad, para nosotros será tal vez justicia, y la verdad de nosotros es distinta porque somos los que buscamos y hemos sufrido este delito de desaparición forzada. Lo hacemos para visibilizar y para que esto no se vuelva a repetir, para que más familias en este país no tengan que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Aún con desesperanza, nosotros no tenemos desesperanza, tenemos esperanza. Aún con el dolor, nosotros nos levantamos con las ganas de construir y de encontrarlos. Por eso ese álbum, para quien les habla, significa historia, significa vida, me reconforta. Cuando ayudo a encontrar al familiar de un amigo, de un compañero o de cualquiera de las personas que buscan seres desaparecidos, yo me fortalezco y siento en ellos como si fueran los míos. Logro sentir un poquito de tranquilidad de decir que otra persona tiene lo que yo no tengo. Para nosotros el álbum es visibilización. Siempre hablo del colibrí. En nosotros, en el encuentro que estamos llevando en este momento, tenemos algo muy bonito, y es que lo hicimos para reconocer la búsqueda de nuestros seres hoy y de nuestros compañeros. Siempre visibilizamos a nuestros seres desaparecidos, pero nunca visibilizamos la búsqueda de esas familias y de esos líderes y de esos delegados. Por eso el encuentro se llama Yo reconozco tu búsqueda, y nuestro lema y nuestra insignia y lo que hemos querido plasmar en estos logos que tenemos en nuestras camisetas para reconocer la búsqueda es el colibrí, porque significa búsqueda, porque significa equilibrio, porque significan también todas estas personas que ya no están con nosotros. Yo tengo una frase que hoy agradezco esté en el espacio y que está en el pendón del espacio, y es: con tus alas que hoy son las mías, yo buscaré hasta encontrarlos.
Es la frase que yo le hice a mi padre y a mi tío. Es la frase que siempre digo, que el día que yo no esté como líder social en este mundo, quiero que esté ahí, porque es con ella con la que me he fortalecido para buscarlos y para buscar los más de 120.000 desaparecidos que tiene este país. Unidad para las víctimas.